Abre tu mente y tu alma, porque lo que estás a punto de escuchar son crónicas de un horror tan profundo que no se contenta con la carne, sino que ataca el espíritu mismo. Historias de hombres y mujeres que fueron golpeados, no para que hablaran, sino para que olvidaran. Un suplicio que no buscaba la información, sino la destrucción de la identidad. Una tortura tan refinada que su objetivo final era la demencia. Es aquí, en el archivo del horror, donde desenterramos estas historias. Si te atreves a enfrentar la verdad más brutal sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer en nombre del poder y la crueldad, y si crees que merecemos un espacio para traer a la luz estos relatos, suscríbete para que continuemos explorando juntos estos abismos. La memoria es la suma de nuestros miedos y nuestras alegrías, el ancla que nos ata al pasado, la brújula que guía nuestro futuro. Es el hilo invisible que nos que juntos, uniendo las piezas rotas de nuestra vida en una narrativa coherente. ¿Qué somos sin ella? Una página en blanco, un eco que no puede resonar, un fantasma en un cuerpo que no recuerda su nombre. Y a lo largo de la historia, en los calabozos más oscuros y en los laboratorios más siniestros, algunos han comprendido que la forma más brutal de destruir a un hombre no es matarlo, es borrarlo. Año 1646. La Inglaterra en plena guerra civil era una tierra de lealtades divididas y de hermanos enfrentados. El sol de invierno era una luz pálida sobre los campos nevados, y en las profundidades de un castillo de piedra en el norte, el aire era tan frío y espeso como la niebla de un pantano. En ese lugar oscuro, en un calabozo de piedra sin ventanas, yacía un hombre. Su nombre era Thomas Cromwell, un soldado leal al rey Carlos I, capturado por las fuerzas parlamentarias. Había luchado con una valentía casi suicida, un eco de la fe ciega que sentía por su monarca. Pero su lealtad, su valor, su nombre, eran la misma cosa. Bienvenidos al tormento que nace en el cerebro. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar son crónicas de un olvido forzado, de un dolor tan inmenso que su único fin es la nada. El coronel parlamentario, un hombre de rostro duro y mirada de acero, no buscaba su muerte. La muerte era demasiado rápida. No buscaba información militar, porque sabía que la lealtad de Cromwell era inquebrantable. Lo que buscaba era un experimento, una demostración del poder del Parlamento sobre la voluntad de los hombres. El coronel quería romper a Cromwell, no solo físicamente, sino mentalmente. Quería que olvidara al rey, a su familia, a su nombre. Quería que olvidara quién era. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. El coronel ordenó a sus hombres que lo sacaran del calabozo una vez al día. Cromwell, con sus ojos acostumbrados a la oscuridad, parpadeaba bajo la luz de las antorchas. Y entonces, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Un puño de hierro golpeaba su cabeza, una y otra vez, con una cadencia tan rítmica que parecía una canción macabra. El sonido de los puños contra su cráneo era un eco sordo, un martilleo que se clavaba en sus sienes. El dolor era tan agudo que Cromwell perdía la conciencia, solo para ser despertado por un balde de agua fría. La tortura no comenzó con el fuego o el hierro, comenzó con el silencio. Cromwell fue encerrado en el calabozo, solo, con el único sonido del goteo constante del agua que se filtraba por las paredes. La oscuridad era tan absoluta que no podía distinguir el día de la noche. La privación sensorial era la primera capa del infierno. Su mente, sin nada en qué aferrarse, comenzó a girar sobre sí misma. Recordaba el rostro de su esposa, el olor de su hogar, el juramento que había hecho al rey. Eran las últimas anclas que lo mantenían en la realidad. El cuerpo de Cromwell fue abandonado a las afueras del castillo. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida, una vida de vagar por los campos, una sombra sin recuerdos. Y el coronel, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. Al final del mes, Cromwell fue llevado ante el coronel. Sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo. El coronel le preguntó, ¿quién eres? Cromwell no respondió. Le preguntó, ¿a quién sirves? Cromwell no respondió. Le preguntó, ¿a quién sirves? Cromwell no respondió. Le preguntó, ¿recuerdas a tu rey? Cromwell lo miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esa palabra. El coronel, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Cromwell.
había borrado su memoria, y con ella había destruido su identidad. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada golpe, una pieza de su memoria se rompía. Al principio, olvidó el nombre de su esposa, luego el rostro de su hijo. Después, el juramento que había hecho al rey. Sus recuerdos se disolvían en una niebla de dolor y de confusión. Su mente era una tela de araña rota, y cada hilo era un recuerdo que se había roto para siempre. El coronel, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La cara de Cromwell, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Dmitri había sido testigo de un crimen político, un complot contra un miembro de la familia real. Su testimonio, si llegaba a oídos de los enemigos del zar, podría desestabilizar el imperio. Pero Dmitri, con una fe inquebrantable en la justicia, se negó a hablar. No traicionaría la verdad. Los agentes del zar no querían su muerte. Querían su silencio, un silencio tan profundo que no pudiera ser roto por ningún recuerdo. Querían que su testimonio, su identidad, se disolviera en la nada. El castigo de Dmitri comenzó con el silencio. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin ventanas, sin luz. El único sonido era su propia respiración y el latido de su corazón. La privación sensorial, el aislamiento absoluto, fue la primera capa de su calvario. Su mente, sin nada en qué aferrarse, comenzó a crear sus propias imágenes, sus propios sonidos, alucinaciones, susurros que no existían, fantasmas de su pasado que se materializaban en la oscuridad. Dmitri, en su soledad, se aferraba a la memoria de su madre, de su pueblo, del crimen que había presenciado. Eran los últimos hilos que lo mantenían en la cordura. En la vastedad helada de la Rusia zarista, a principios del siglo XIX, los monasterios no eran solo lugares de oración y penitencia. Eran también prisiones para aquellos cuyas almas, o cuyas bocas, representaban una amenaza para el poder del zar. En un rincón remoto de Siberia, en el monasterio de la Montaña Blanca, el silencio no era un símbolo de devoción, sino una herramienta de tortura. Y fue allí donde un hombre llamado Dmitri, un monje rebelde, fue llevado para ser quebrado. Pero el verdadero suplicio comenzó en la segunda semana. Los monjes del monasterio, con una devoción fanática por el zar, se convirtieron en sus verdugos. Dmitri era sacado de su celda una vez al día. Era llevado a un patio interior, donde una enorme campana de bronce colgaba de una viga de madera. Y allí, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Los monjes, con martillos de madera, golpeaban la cabeza de Dmitri. No eran golpes fuertes, no lo golpeaban para matarlo. Eran golpes rítmicos, con una cadencia hipnótica, que resonaban en su cráneo como el sonido de la campana. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. Dmitri, en su agonía, veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos. El rostro de su madre, el olor de su pueblo, el crimen que había presenciado, todo se mezclaba en una niebla de dolor y confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada golpe, una pieza de su memoria se rompía. Al principio, olvidó el nombre de su madre. Luego, el rostro de sus hermanos. Después, el crimen que había presenciado. Sus recuerdos se disolvían en un mar de confusión. Su mente era un laberinto roto, y cada hilo era un recuerdo que se había roto para siempre. Los monjes, en su fanatismo, lo observaban desde la distancia. La cara de Dmitri, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. La Guerra Fría, en el año 1958, no fue una guerra de balas y trincheras, sino una guerra de sombras, de espías y de secretos enterrados en el corazón de la paranoia. En los fríos y anónimos centros de interrogación del KGB en Moscú, la tortura no buscaba el dolor del cuerpo, sino la destrucción de la mente. Y en ese infierno de acero y cemento, un hombre llamado Sergei Volkov, un presunto espía de la CIA, estaba a punto de descubrir que la tortura más brutal no era la que te quitaba la vida, sino la que te robaba tu identidad. Al final del mes, Dmitri fue llevado ante el abad del monasterio. Sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo. El abad le preguntó, ¿quién eres? Dmitri no respondió. Le preguntó, ¿a quién sirves?
Dimitri no respondió. Le preguntó, ¿qué viste? Dimitri lo miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. El abad, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Dimitri. Había borrado su memoria. Y con ella, había destruido su identidad. El cuerpo de Dimitri fue abandonado en el monasterio. Se le permitió vivir, pero como un fantasma. Un monje sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por los claustros, una sombra sin recuerdos, y el abad, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. Sergi era un hombre de una voluntad de acero. Había sido entrenado para resistir la tortura, para mantener sus secretos. Había sido preparado para el dolor, para la humillación, para el aislamiento, pero no estaba preparado para el suplicio que lo esperaba. Los agentes del KGB, con una frialdad casi científica, habían desarrollado un método de tortura psicológica tan refinado que lo llamaban la ruleta rusa de la mente. No usaban balas, sino recuerdos. No mataban al cuerpo, mataban al alma. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. Sergei era llevado a una habitación oscura, donde el único objeto era un proyector y una silla. Era atado a la silla, sus ojos abiertos a la fuerza. Y entonces las imágenes comenzaban. Imágenes de su infancia, de su familia, de sus amigos, de su entrenamiento. Imágenes que parpadeaban a una velocidad tan alta que su cerebro no podía procesarlas. Las imágenes se mezclaban con luces estroboscópicas, con sonidos fuertes y caóticos, con voces distorsionadas que susurraban su nombre, sus secretos, sus miedos. El castigo de Sergei comenzó con la privación de sueño. Fue encerrado en una celda sin ventanas, sin relojes, sin nada que le diera una idea del paso del tiempo. Las luces de la celda, una luz blanca y cegadora, nunca se apagaban. Los guardias, en turnos, lo despertaban cada vez que se quedaba dormido. La falta de sueño, como una niebla espesa, comenzó a distorsionar su percepción de la realidad. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Su mente, sin un ancla en el tiempo, comenzó a flotar en un mar de confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada sesión, Sergei se desorientaba más. No sabía dónde estaba, quién era o qué había hecho. Su rostro, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Los agentes del KGB, en su frialdad, lo observaban desde la distancia. La mente de Sergei, una fortaleza impenetrable, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Era una tortura sensorial, un asalto a la mente. El objetivo no era que confesara. El objetivo era que su cerebro colapsara, que las conexiones de sus recuerdos se rompieran. Con cada imagen, con cada sonido, con cada luz, una pieza de su memoria se rompía. Al principio, olvidó el rostro de su esposa, luego el nombre de su hijo. Después, los secretos que había jurado proteger. Sus recuerdos se disolvían en una niebla de dolor y de confusión. Su mente era una ruleta rusa, y cada giro era un recuerdo que se había roto para siempre. Al final del mes, Sergei fue llevado a una habitación donde los agentes del KGB lo interrogaron. Le preguntaron, ¿quién eres? Sergei no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? Sergei no respondió. Le preguntaron, ¿qué secretos guardas? Sergei los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. Los agentes del KGB, satisfechos, lo dejaron ir. Habían roto a Sergei, habían borrado su memoria, y con ella, habían destruido su identidad. El cuerpo de Sergei fue abandonado en una estación de tren en Siberia. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por el mundo. Una sombra sin recuerdos. Y los agentes del KGB, con una sonrisa de satisfacción, habían demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. Mateo era un impresor, un hombre de letras que había distribuido panfletos con ideas contrarias a la fe. En su corazón, no era un traidor, sino un creyente de la razón. Pero para la Inquisición, la razón era herejía, y el pecado de Mateo era su mente, su memoria, su convicción inquebrantable. Fray Tomás, con una perversidad casi intelectual, no quería su muerte, quería su conversión.
una conversión tan profunda que su antigua identidad fuera borrada para siempre. La España del año 1530, con sus ciudades de piedra y sus almas de hierro, estaba bajo la sombra alargada de la Inquisición. El Santo Oficio no era un tribunal de justicia terrenal, sino un órgano de purificación espiritual, donde la fe se defendía con fuego y el alma se salvaba a través del tormento. En la ciudad de Sevilla, bajo la mirada imperturbable de la Giralda, un hombre llamado Fray Tomás de Torquemada, un inquisidor con el rostro de un santo y el alma de un demonio, había desarrollado un método de tortura tan refinado que lo llamaba el cirujano del alma. No buscaba información, buscaba la aniquilación de la voluntad, la destrucción del yo, y su paciente, un hereje llamado Mateo, estaba a punto de convertirse en el lienzo de su barbarie. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. Fray Tomás, con una devoción fanática, creía que estaba purificando a Mateo, que estaba borrando la herejía de su mente. Con cada golpe, una pieza de su memoria se rompía. Al principio olvidó el rostro de su esposa, luego el nombre de su hijo, después los versos que había impreso, las ideas por las que estaba siendo torturado. Sus recuerdos se disolvían en una niebla de dolor y de confusión. Su mente era un laberinto roto, y cada hilo era un recuerdo que se había roto para siempre. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. Mateo era sacado de su celda y llevado a una cámara de tortura. No era una cámara de tormento común. No había fuego ni hierro. Había una mesa de madera y un inquisidor, Fray Tomás, con la túnica negra de su orden, se sentaba frente a Mateo, y con una voz suave, le hablaba de su pasado, de su familia, de su vida. Le preguntaba sobre su infancia, sus amigos, sus amores, y cada vez que Mateo respondía, el inquisidor golpeaba su cabeza con un pequeño martillo de hierro, un golpe tan preciso y tan rítmico que parecía una canción macabra. El castigo de Mateo comenzó con la privación de la luz. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin ventanas, sin una sola vela. El aire era tan espeso y pesado que parecía poder masticarlo. El silencio era absoluto, un vacío que se llenaba con los fantasmas de su propia mente. Fray Tomás, con una minuciosidad enfermiza, lo visitaba una vez al día, no para interrogarlo, sino para hablar. Le hablaba de la misericordia de Dios, de la belleza del cielo, de la atrocidad del infierno. Le susurraba promesas de salvación y amenazas de condenación, en un bucle interminable que atacaba la mente de Mateo como una daga afilada. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada sesión, Mateo se desorientaba más. No sabía dónde estaba, quién era, o qué había hecho. Su rostro, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Fray Tomás, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La mente de Mateo, una fortaleza de ideas, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. El cuerpo de Mateo fue abandonado a las afueras de la ciudad. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida, una vida de vagar por los campos, una sombra sin recuerdos. Y Fray Tomás, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. Al final del mes, Mateo fue llevado ante el tribunal de la Inquisición. Le preguntaron, ¿quién eres? Mateo no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? Mateo no respondió. Le preguntaron, ¿qué ideas defiendes? Mateo los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. Fray Tomás, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Mateo. Había borrado su memoria. Y con ella, había destruido su identidad. El castigo de Sargón comenzó con el látigo. Fue atado a un poste de madera en el medio del desierto, bajo el sol abrasador. El látigo, hecho de tiras de cuero trenzado, se clavaba en su espalda una y otra vez, con una cadencia hipnótica, dejando surcos rojos en su piel. El dolor era tan agudo que Sargón gritaba, pero sus gritos se perdían en el silencio del desierto. Los verdugos, con el rostro inexpresivo, continuaban con su trabajo, sin mostrar piedad. El sol, como una lupa, quemaba su piel, deshidrataba su cuerpo,
y el hambre y la sed se convirtieron en una tortura constante. Su señor no buscó su muerte inmediata. Quería una venganza que sirviera como un ejemplo, una lección para todos aquellos que osaran desafiar su autoridad. Quería que el castigo de Sargon fuera una obra de arte del sufrimiento, una tortura tan prolongada que su mente al final se disolvería en el calor y el dolor del desierto. Y así nació el mártir del desierto, el sol de Mesopotamia. En el año 1705 a.C., no era una fuente de vida, sino una sentencia. En las arenas abrasadoras de los reinos caldeos, un esclavo llamado Sargon estaba a punto de descubrir que la traición no solo se castigaba con la muerte, sino con un suplicio tan cruel que su propia identidad sería borrada. Su crimen fue simple y a la vez imperdonable. Había traicionado a su señor, un hombre poderoso y sin piedad, revelando secretos de su riqueza a una tribu rival. Sargon no buscaba la riqueza, buscaba la libertad. Pero en ese mundo brutal, la libertad se pagaba con un precio inimaginable. Pero el verdadero tormento comenzó cuando los golpes cambiaron de lugar. Los verdugos, bajo la atenta mirada del señor de Sargon, comenzaron a golpearlo en la cabeza. No eran golpes para matarlo. Eran golpes con objetos envueltos en tela, un golpe sordo, un martilleo que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. El objetivo no era la confesión, sino el olvido. Con cada golpe, Sargon veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos, el rostro de su esposa, el olor de su hogar, el juramento de lealtad que había roto. Todo se mezclaba en una niebla de dolor y de confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Sargon, con su cuerpo deshidratado y su mente fragmentada, se convirtió en una sombra de lo que era. Sus ojos, al principio llenos de rebeldía y de desafío, se transformaron en una máscara de confusión y de miedo. El señor de Sargon, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La mente de Sargon, una fortaleza de recuerdos, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, Sargon fue liberado. Pero su libertad era una trampa. No sabía dónde estaba, quién era, o qué había hecho. Su memoria, su identidad, su nombre, todo había sido borrado por el sol y el látigo. Se convirtió en un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por el desierto, una sombra sin recuerdos. Y el señor de Sargon, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. La memoria es la suma de nuestros miedos y nuestras alegrías, el ancla que nos ata al pasado, la brújula que guía nuestro futuro. Es el hilo invisible que nos que juntos, uniendo las piezas rotas de nuestra vida en una narrativa coherente. ¿Qué somos sin ella? Una página en blanco, un eco que no puede resonar, un fantasma en un cuerpo que no recuerda su nombre. Y a lo largo de la historia, en los calabozos más oscuros y en los laboratorios más siniestros, algunos han comprendido que la forma más brutal de destruir a un hombre no es matarlo, es borrarlo. Abre tu mente y tu alma, porque lo que estás a punto de escuchar son crónicas de un horror tan profundo que no se contenta con la carne, sino que ataca el espíritu mismo. Historias de hombres y mujeres que fueron golpeados, no para que hablaran, sino para que olvidaran. Un suplicio que no buscaba la información, sino la destrucción de la identidad. Una tortura tan refinada que su objetivo final era la demencia. Es aquí, en el archivo del horror, donde desenterramos estas historias. Si te atreves a enfrentar la verdad más brutal sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer en nombre del poder y la crueldad, y si crees que merecemos un espacio para traer a la luz estos relatos, suscríbete para que continuemos explorando juntos estos abismos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar son crónicas de un olvido forzado, de un dolor tan inmenso que su único fin es la nada. Bienvenidos al tormento que nace en el cerebro. Año 1646. La Inglaterra en plena guerra civil era una tierra de lealtades divididas y de hermanos enfrentados. El sol de invierno era una luz pálida sobre los campos nevados, y en las profundidades de un castillo de piedra en el norte, el aire era tan frío y espeso como la niebla de un pantano. En ese lugar oscuro, en un calabozo de piedras sin ventanas, yacía un hombre. Su nombre era Thomas Cromwell, un soldado leal al rey Carlos I,
capturado por las fuerzas parlamentarias. Había luchado con una valentía casi suicida, un eco de la fe ciega que sentía por su monarca. Pero su lealtad, su valor, su nombre, eran la misma cosa. El coronel parlamentario, un hombre de rostro duro y mirada de acero, no buscaba su muerte. La muerte era demasiado rápida. No buscaba información militar, porque sabía que la lealtad de Cromwell era inquebrantable. Lo que buscaba era un experimento, una demostración del poder del Parlamento sobre la voluntad de los hombres. El coronel quería romper a Cromwell, no solo físicamente, sino mentalmente. Quería que olvidara al rey, a su familia, a su nombre. Quería que olvidara quién era. La tortura no comenzó con el fuego o el hierro. Comenzó con el silencio. Cromwell fue encerrado en el calabozo, solo, con el único sonido del goteo constante del agua que se filtraba por las paredes. La oscuridad era tan absoluta que no podía distinguir el día de la noche. La privación sensorial era la primera capa del infierno. Su mente, sin nada en qué aferrarse, comenzó a girar sobre sí misma. Recordaba el rostro de su esposa, el olor de su hogar, el juramento que había hecho al rey. Eran las últimas anclas que lo mantenían en la realidad. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. El coronel ordenó a sus hombres que lo sacaran del calabozo una vez al día. Cromwell, con sus ojos acostumbrados a la oscuridad, parpadeaba bajo la luz de las antorchas. Y entonces, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Un puño de hierro golpeaba su cabeza, una y otra vez, con una cadencia tan rítmica que parecía una canción macabra. El sonido de los puños contra su cráneo era un eco sordo, un martilleo que se clavaba en sus sienes. El dolor era tan agudo que Cromwell perdía la conciencia, solo para ser despertado por un balde de agua fría. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada golpe, una pieza de su memoria se rompía. Al principio, olvidó el nombre de su esposa, luego el rostro de su hijo. Después, el juramento que había hecho al rey. Sus recuerdos se disolvían en una niebla de dolor y de confusión. Su mente era una tela de araña rota, y cada hilo era un recuerdo que se había roto para siempre. El coronel, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La cara de Cromwell, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Al final del mes, Cromwell fue llevado ante el coronel. Sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo. El coronel le preguntó, ¿quién eres? Cromwell no respondió. Le preguntó, ¿a quién sirves? Cromwell no respondió. Le preguntó, ¿a quién sirves? Cromwell no respondió. Le preguntó, ¿recuerdas a tu rey? Cromwell lo miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esa palabra. El coronel, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Cromwell, había borrado su memoria, y con ella había destruido su identidad. El cuerpo de Cromwell fue abandonado a las afueras del castillo. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida, una vida de vagar por los campos, una sombra sin recuerdos. Y el coronel, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. En la vastedad helada de la Rusia zarista, a principios del siglo XIX, los monasterios no eran solo lugares de oración y penitencia. Eran también prisiones para aquellos cuyas almas, o cuyas bocas, representaban una amenaza para el poder del zar. En un rincón remoto de Siberia, en el monasterio de la Montaña Blanca, el silencio no era un símbolo de devoción, sino una herramienta de tortura. Y fue allí donde un hombre llamado Dmitri, un monje rebelde, fue llevado para ser quebrado. Dmitri había sido testigo de un crimen político, un complot contra un miembro de la familia real. Su testimonio, si llegaba a oídos de los enemigos del zar, podría desestabilizar el imperio. Pero Dmitri, con una fe inquebrantable en la justicia, se negó a hablar. No traicionaría la verdad. Los agentes del zar no querían su muerte. Querían su silencio. Un silencio tan profundo que no pudiera ser roto por ningún recuerdo. Querían que su testimonio, su identidad, se disolviera en la nada. El castigo de Dmitri comenzó con el silencio. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin ventanas, sin luz. El único sonido era su propia respiración y el latido de su corazón. La privación sensorial, el aislamiento absoluto,
Fue la primera capa de su calvario. Su mente, sin nada en qué aferrarse, comenzó a crear sus propias imágenes, sus propios sonidos, alucinaciones, susurros que no existían, fantasmas de su pasado que se materializaban en la oscuridad. Dimitri, en su soledad, se aferraba a la memoria de su madre, de su pueblo, del crimen que había presenciado. Eran los últimos hilos que lo mantenían en la cordura. Pero el verdadero suplicio comenzó en la segunda semana. Los monjes del monasterio, con una devoción fanática por el zar, se convirtieron en sus verdugos. Dimitri era sacado de su celda una vez al día. Era llevado a un patio interior, donde una enorme campana de bronce colgaba de una viga de madera. Y allí, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Los monjes, con martillos de madera, golpeaban la cabeza de Dimitri. No eran golpes fuertes, no lo golpeaban para matarlo. Eran golpes rítmicos, con una cadencia hipnótica, que resonaban en su cráneo como el sonido de la campana. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. Dimitri, en su agonía, veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos. El rostro de su madre, el olor de su pueblo, el crimen que había presenciado, todo se mezclaba en una niebla de dolor y confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada golpe, una pieza de su memoria se rompía. Al principio, olvidó el nombre de su madre. Luego, el rostro de sus hermanos. Después, el crimen que había presenciado. Sus recuerdos se disolvían en un mar de confusión. Su mente era un laberinto roto, y cada hilo era un recuerdo que se había roto para siempre. Los monjes, en su fanatismo, lo observaban desde la distancia. La cara de Dimitri, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Al final del mes, Dimitri fue llevado ante el abad del monasterio. Sus ojos estaban vacíos, su rostro inexpresivo. El abad le preguntó, ¿quién eres? Dimitri no respondió. Le preguntó, ¿a quién sirves? Dimitri no respondió. Le preguntó, ¿qué viste? Dimitri lo miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. El abad, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Dimitri. Había borrado su memoria. Y con ella, había destruido su identidad. El cuerpo de Dimitri fue abandonado en el monasterio. Se le permitió vivir, pero como un fantasma. Un monje sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por los claustros. Una sombra sin recuerdos. Y el abad, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. La Guerra Fría, en el año 1958, no fue una guerra de balas y trincheras, sino una guerra de sombras, de espías y de secretos enterrados en el corazón de la paranoia. En los fríos y anónimos centros de interrogación del KGB en Moscú, la tortura no buscaba el dolor del cuerpo, sino la destrucción de la mente. Y en ese infierno de acero y cemento, un hombre llamado Sergei Volkov, un presunto espía de la CIA, estaba a punto de descubrir que la tortura más brutal no era la que te quitaba la vida, sino la que te robaba tu identidad. Sergei era un hombre de una voluntad de acero. Había sido entrenado para resistir la tortura, para mantener sus secretos. Había sido preparado para el dolor, para la humillación, para el aislamiento, pero no estaba preparado para el suplicio que lo esperaba. Los agentes del KGB, con una frialdad casi científica, habían desarrollado un método de tortura psicológica tan refinado que lo llamaban la ruleta rusa de la mente. No usaban balas, sino recuerdos. No mataban al cuerpo, mataban al alma. El castigo de Sergei comenzó con la privación de sueño. Fue encerrado en una celda sin ventanas, sin relojes, sin nada que le diera una idea del paso del tiempo. Las luces de la celda, una luz blanca y cegadora, nunca se apagaban. Los guardias, en turnos, lo despertaban cada vez que se quedaba dormido. La falta de sueño, como una niebla espesa, comenzó a distorsionar su percepción de la realidad. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Su mente, sin un ancla en el tiempo, comenzó a flotar en un mar de confusión. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. Sergei era llevado a una habitación oscura, donde el único objeto era un proyector y una silla. Era atado a la silla,
sus ojos abiertos a la fuerza. Y entonces las imágenes comenzaban. Imágenes de su infancia, de su familia, de sus amigos, de su entrenamiento. Imágenes que parpadeaban a una velocidad tan alta que su cerebro no podía procesarlas. Las imágenes se mezclaban con luces estroboscópicas, con sonidos fuertes y caóticos, con voces distorsionadas que susurraban su nombre, sus secretos, sus miedos. Era una tortura sensorial, un asalto a la mente. El objetivo no era que confesara. El objetivo era que su cerebro colapsara, que las conexiones de sus recuerdos se rompieran. Con cada imagen, con cada sonido, con cada luz, una pieza de su memoria se rompía. Al principio, olvidó el rostro de su esposa, luego el nombre de su hijo. Después, los secretos que había jurado proteger. Sus recuerdos se disolvían en una niebla de dolor y de confusión. Su mente era una ruleta rusa, y cada giro era un recuerdo que se había roto para siempre. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada sesión, Sergei se desorientaba más. No sabía dónde estaba, quién era o qué había hecho. Su rostro, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Los agentes del KGB, en su frialdad, lo observaban desde la distancia. La mente de Sergei, una fortaleza impenetrable, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, Sergei fue llevado a una habitación donde los agentes del KGB lo interrogaron. Le preguntaron, ¿quién eres? Sergei no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? Sergei no respondió. Le preguntaron, ¿qué secretos guardas? Sergei los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. Los agentes del KGB, satisfechos, lo dejaron ir. Habían roto a Sergei, habían borrado su memoria, y con ella, habían destruido su identidad. El cuerpo de Sergei fue abandonado en una estación de tren en Siberia. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por el mundo. Una sombra sin recuerdos. Y los agentes del KGB, con una sonrisa de satisfacción, habían demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. La España del año 1530, con sus ciudades de piedra y sus almas de hierro, estaba bajo la sombra alargada de la Inquisición. El Santo Oficio no era un tribunal de justicia terrenal, sino un órgano de purificación espiritual, donde la fe se defendía con fuego y el alma se salvaba a través del tormento. En la ciudad de Sevilla, bajo la mirada imperturbable de la Giralda, un hombre llamado Fray Tomás de Torquemada, un inquisidor con el rostro de un santo y el alma de un demonio, había desarrollado un método de tortura tan refinado que lo llamaba el cirujano del alma. No buscaba información, buscaba la aniquilación de la voluntad, la destrucción del yo, y su paciente, un hereje llamado Mateo, estaba a punto de convertirse en el lienzo de su barbarie. Mateo era un impresor, un hombre de letras que había distribuido panfletos con ideas contrarias a la fe. En su corazón, no era un traidor, sino un creyente de la razón. Pero para la Inquisición, la razón era herejía, y el pecado de Mateo era su mente, su memoria, su convicción inquebrantable. Fray Tomás, con una perversidad casi intelectual, no quería su muerte, quería su conversión, una conversión tan profunda que su antigua identidad fuera borrada para siempre. El castigo de Mateo comenzó con la privación de la luz. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin ventanas, sin una sola vela. El aire era tan espeso y pesado que parecía poder masticarlo. El silencio era absoluto, un vacío que se llenaba con los fantasmas de su propia mente. Fray Tomás, con una minuciosidad enfermiza, lo visitaba una vez al día, no para interrogarlo, sino para hablar. Le hablaba de la misericordia de Dios, de la belleza del cielo, de la atrocidad del infierno. Le susurraba promesas de salvación y amenazas de condenación, en un bucle interminable que atacaba la mente de Mateo como una daga afilada. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. Mateo era sacado de su celda y llevado a una cámara de tortura. No era una cámara de tormento común. No había fuego ni hierro. Había una mesa de madera y un inquisidor, Fray Tomás, con la túnica negra de su orden, se sentaba frente a Mateo, y con una voz suave, le hablaba de su pasado, de su familia, de su vida. Le preguntaba sobre su infancia, sus amigos, sus amores,
Y cada vez que Mateo respondía, el inquisidor golpeaba su cabeza con un pequeño martillo de hierro, un golpe tan preciso y tan rítmico que parecía una canción macabra. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. Fray Tomás, con una devoción fanática, creía que estaba purificando a Mateo, que estaba borrando la herejía de su mente. Con cada golpe, una pieza de su memoria se rompía. Al principio olvidó el rostro de su esposa, luego el nombre de su hijo, después los versos que había impreso, las ideas por las que estaba siendo torturado. Sus recuerdos se disolvían en una niebla de dolor y de confusión. Su mente era un laberinto roto, y cada hilo era un recuerdo que se había roto para siempre. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Con cada sesión, Mateo se desorientaba más. No sabía dónde estaba, quién era, o qué había hecho. Su rostro, al principio de rebeldía y de desafío, se transformó en una máscara de confusión y de miedo. Fray Tomás, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La mente de Mateo, una fortaleza de ideas, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, Mateo fue llevado ante el tribunal de la Inquisición. Le preguntaron, ¿quién eres? Mateo no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? Mateo no respondió. Le preguntaron, ¿qué ideas defiendes? Mateo los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. Fray Tomás, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Mateo. Había borrado su memoria. Y con ella, había destruido su identidad. El cuerpo de Mateo fue abandonado a las afueras de la ciudad. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por los campos. Una sombra sin recuerdos. Y Fray Tomás, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. El sol de Mesopotamia, en el año 1705 a.C., no era una fuente de vida, sino una sentencia. En las arenas abrasadoras de los reinos caldeos, un esclavo llamado Sargón estaba a punto de descubrir que la traición no solo se castigaba con la muerte, sino con un suplicio tan cruel que su propia identidad sería borrada. Su crimen fue simple y a la vez imperdonable. Había traicionado a su señor, un hombre poderoso y sin piedad, revelando secretos de su riqueza a una tribu rival. Sargón no buscaba la riqueza, buscaba la libertad. Pero en ese mundo brutal, la libertad se pagaba con un precio inimaginable. Su señor no buscó su muerte inmediata. Quería una venganza que sirviera como un ejemplo. Una lección para todos aquellos que osaran desafiar su autoridad. Quería que el castigo de Sargón fuera una obra de arte del sufrimiento. Una tortura tan prolongada que su mente, al final, se disolvería en el calor y el dolor del desierto. Y así nació el mártir del desierto. El castigo de Sargón comenzó con el látigo. Fue atado a un poste de madera en el medio del desierto, bajo el sol abrasador. El látigo, hecho de tiras de cuero trenzado, se clavaba en su espalda una y otra vez, con una cadencia hipnótica, dejando surcos rojos en su piel. El dolor era tan agudo que Sargón gritaba, pero sus gritos se perdían en el silencio del desierto. Los verdugos, con el rostro inexpresivo, continuaban con su trabajo, sin mostrar piedad. El sol, como una lupa, quemaba su piel, deshidrataba su cuerpo, y el hambre y la sed se convirtieron en una tortura constante. Pero el verdadero tormento comenzó cuando los golpes cambiaron de lugar. Los verdugos, bajo la atenta mirada del señor de Sargón, comenzaron a golpearlo en la cabeza. No eran golpes para matarlo. Eran golpes con objetos envueltos en tela, un golpe sordo, un martilleo que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. El objetivo no era la confesión, sino el olvido. Con cada golpe, Sargón veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos. El rostro de su esposa, el olor de su hogar, el juramento de lealtad que había roto. Todo se mezclaba en una niebla de dolor y de confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Sargón, con su cuerpo deshidratado y su mente fragmentada, se convirtió en una sombra de lo que era. Sus ojos, al principio llenos de rebeldía y de desafío,
se transformaron en una máscara de confusión y de miedo. El señor de Sargon, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La mente de Sargon, una fortaleza de recuerdos, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, Sargon fue liberado. Pero su libertad era una trampa. No sabía dónde estaba, quién era, o qué había hecho. Su memoria, su identidad, su nombre, todo había sido borrado por el sol y el látigo. Se convirtió en un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por el desierto, una sombra sin recuerdos. Y el señor de Sargon, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. El año 1944. Europa ardía en las llamas de la guerra. Y en los campos de concentración de la Alemania nazi, la humanidad había alcanzado un abismo de crueldad inimaginable. En esos lugares, el castigo no solo buscaba la muerte, sino la destrucción de la voluntad, la aniquilación del alma. En un rincón olvidado de un campo, un prisionero de guerra, un soldado polaco llamado Janek, se negó a cooperar. Su crimen: se negaba a dar información sobre los movimientos de la resistencia. Para los oficiales de las SS, Janek no era solo un enemigo. Era un símbolo de resistencia que debía ser quebrado, borrado, olvidado. El oficial a cargo del interrogatorio, un hombre de rostro duro y mirada de hielo, no buscaba su muerte inmediata. Buscaba un castigo que sirviera como un ejemplo para todos los prisioneros. Quería que Janek fuera un fantasma en su propio cuerpo, un eco sin recuerdos, sin alma. Y así nació la fosa del olvido. El castigo de Janek comenzó con el hambre. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin comida, sin agua. La falta de alimento y de hidratación, como una niebla espesa, comenzó a distorsionar su percepción de la realidad. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Su mente, sin un ancla en el tiempo, comenzó a flotar en un mar de confusión. Alucinaciones, susurros que no existían, fantasmas de su pasado que se materializaban en la oscuridad. Janek, en su soledad, se aferraba a la memoria de su familia, de su patria, de la causa por la que luchaba. Eran las últimas anclas que lo mantenían en la realidad. Pero el verdadero tormento comenzó cuando los golpes cambiaron de lugar. Janek era sacado de su celda una vez al día. Era llevado a un patio interior, donde era obligado a cavar una fosa. Y allí, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Los guardias, con la culata de sus rifles, golpeaban la cabeza de Janek. No eran golpes para matarlo. Eran golpes rítmicos, con una cadencia hipnótica, que resonaban en su cráneo como el sonido de una campana. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. Janek, en su agonía, veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos. El rostro de su esposa, el olor de su hogar, la causa por la que luchaba. Todo se mezclaba en una niebla de dolor y de confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Janek, con su cuerpo deshidratado y su mente fragmentada, se convirtió en una sombra de lo que era. Sus ojos, al principio llenos de rebeldía y de desafío, se transformaron en una máscara de confusión y de miedo. Los oficiales de las SS, en su perversidad, lo observaban desde la distancia. La mente de Janek, una fortaleza de ideas, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, Janek fue llevado ante el oficial. Le preguntaron, ¿quién eres? Janek no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? Janek no respondió. Le preguntaron, ¿qué secretos guardas? Janek los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. El oficial, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Janek. Había borrado su memoria, y con ella, había destruido su identidad. El cuerpo de Janek fue abandonado en el campo. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida. Una vida de vagar por el campo, una sombra sin recuerdos. Y el oficial, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro.
El París del año 1792 era una ciudad de gritos, de sangre, de guillotinas y de un terror que se arrastraba por las calles como una marea oscura. La revolución, en su furia devoradora, no distinguía entre la nobleza y la plebe, y su objetivo no era solo la justicia, sino la aniquilación de la antigua identidad, la destrucción de todo lo que recordara al pasado monárquico. En los calabozos de la Conciergerie, un noble llamado el Marqués de Valois, capturado por la turba, se negaba a revelar los secretos de su familia. Para los revolucionarios, el marqués no era solo un enemigo, era un símbolo de la opresión que debía ser quebrado, borrado, olvidado. El oficial a cargo del interrogatorio, un hombre joven con el rostro marcado por la furia revolucionaria, no buscaba su muerte inmediata. Quería que el marqués fuera un fantasma en su propio cuerpo, un eco sin recuerdos, sin alma. Y así nació la máscara del arrepentimiento. El castigo del marqués comenzó con la privación de la comida y el agua. Fue encerrado en una celda de aislamiento, sin comida, sin agua. La falta de alimento y de hidratación, como una niebla espesa, comenzó a distorsionar su percepción de la realidad. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Su mente, sin un ancla en el tiempo, comenzó a flotar en un mar de confusión, alucinaciones, susurros que no existían, fantasmas de su pasado que se materializaban en la oscuridad. El marqués, en su soledad, se aferraba a la memoria de su familia, de su linaje, de su honor. Eran las últimas anclas que lo mantenían en la realidad. Pero el verdadero tormento comenzó cuando los golpes cambiaron de lugar. El marqués era sacado de su celda una vez al día. Era llevado a un patio interior, donde era obligado a arrodillarse. Y allí, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Los guardias, con sacos de arena y trapos envueltos en sus manos, golpeaban la cabeza del marqués. No eran golpes para matarlo. Eran golpes rítmicos, con una cadencia hipnótica, que resonaban en su cráneo como el sonido de una campana. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. El marqués, en su agonía, veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos. El rostro de su esposa, el olor de su hogar, el honor que había jurado proteger. Todo se mezclaba en una niebla de dolor y de confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. El marqués, con su cuerpo deshidratado y su mente fragmentada, se convirtió en una sombra de lo que era. Sus ojos, al principio llenos de rebeldía y de desafío, se transformaron en una máscara de confusión y de miedo. El oficial revolucionario, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La mente del marqués, una fortaleza de ideas, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, el marqués fue llevado ante el tribunal revolucionario. Le preguntaron, ¿quién eres? El marqués no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? El marqués no respondió. Le preguntaron, ¿qué secretos guardas? El marqués los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. El oficial, satisfecho, se puso de pie. Había roto al marqués, había borrado su memoria, y con ella había destruido su identidad. El cuerpo del marqués fue abandonado a las afueras de la ciudad. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida, una vida de vagar por las calles de París, una sombra sin recuerdos. Y el oficial, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. El verano de 1864. Los Estados Unidos se desangraban en el conflicto fratricida de la Guerra de Secesión. En los campamentos improvisados de la Unión, la guerra no solo se libraba en los campos de batalla, sino en los sótanos de los interrogatorios, donde la información era tan valiosa como un soldado. En uno de esos campamentos, un soldado confederado llamado Silas fue capturado. Su crimen era el único que conocía la ubicación de un depósito de armas vital para su ejército. Para los oficiales de la Unión, Silas no era solo un enemigo, era un mapa viviente que debía ser descifrado. El general a cargo del interrogatorio, un hombre de rostro severo y mirada cansada de la guerra, no buscaba su muerte inmediata. Quería que Silas hablara,
pero no con la tortura del dolor, sino con la del tiempo. Quería que su mente al final se disolviera en un bucle interminable de confusión y de olvido. Y así nació el reloj de la agonía. El castigo de Silas comenzó con la privación de sueño. Fue encerrado en una celda sin ventanas, sin relojes, sin nada que le diera una idea del paso del tiempo. Las luces de la celda, una luz tenue y amarillenta, nunca se apagaban. Los guardias en turnos lo despertaban cada vez que se quedaba dormido. La falta de sueño, como una niebla espesa, comenzó a distorsionar su percepción de la realidad. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Su mente, sin un ancla en el tiempo, comenzó a flotar en un mar de confusión. Alucinaciones, susurros que no existían, fantasmas de su pasado que se materializaban en la oscuridad. Silas, en su soledad, se aferraba a la memoria de su familia, de su granja, de la causa por la que luchaba. Eran las últimas anclas que lo mantenían en la realidad. Pero el verdadero tormento comenzó en la segunda semana. Silas era sacado de su celda una vez al día. Era llevado a un patio interior, donde una enorme campana de bronce colgaba de una viga de madera. Y allí, sin una palabra, sin una pregunta, los golpes comenzaban. Los guardias, con martillos de madera, golpeaban la cabeza de Silas. No eran golpes para matarlo. Eran golpes rítmicos, con una cadencia hipnótica que resonaban en su cráneo como el sonido de la campana. El sonido era un eco, un martilleo constante que se clavaba en sus sienes. El dolor no era solo físico, era un dolor que atacaba el cerebro, que dislocaba las conexiones, que rompía los recuerdos en pedazos. Silas, en su agonía, veía fragmentos de su vida pasar ante sus ojos. El rostro de su esposa, el olor de su hogar, la causa por la que luchaba, todo se mezclaba en una niebla de dolor y de confusión. Este ritual de barbarie se repitió durante un mes. Silas, con su cuerpo deshidratado y su mente fragmentada, se convirtió en una sombra de lo que era. Sus ojos, al principio llenos de rebeldía y de desafío, se transformaron en una máscara de confusión y de miedo. El general, en su perversidad, lo observaba desde la distancia. La mente de Silas, una fortaleza de ideas, se había convertido en un laberinto roto, en el que se había perdido. Al final del mes, Silas fue llevado ante el general. Le preguntaron, ¿quién eres? Silas no respondió. Le preguntaron, ¿a quién sirves? Silas no respondió. Le preguntaron, ¿dónde está el depósito de armas? Silas los miró con una mirada perdida, como si nunca hubiera oído esas palabras. El general, satisfecho, se puso de pie. Había roto a Silas, había borrado su memoria, y con ella, había destruido su identidad. El cuerpo de Silas fue abandonado en el campamento. Un vagabundo, un alma perdida sin nombre, sin pasado, sin futuro. Su castigo fue la vida, una vida de vagar por los campos, una sombra sin recuerdos. Y el general, con una sonrisa de satisfacción, había demostrado que el poder no solo puede matar, sino que puede borrar a una persona de la faz de la tierra sin dejar un rastro. Si llegaste hasta aquí, no fue fácil. Has caminado por los calabozos de la guerra civil inglesa. Has sentido el frío de un monasterio ruso, has escuchado los susurros de la KGB, has temido a la Inquisición, has soportado el sol de Mesopotamia, el hambre en los campos nazis, el terror en la Revolución Francesa y la desesperación en los campamentos de la Guerra de Secesión. Has sido testigo de las atrocidades que el corazón humano, cuando se rompe, es capaz de desatar. En el archivo del horror, no contamos estas historias para entretener, sino para recordar. Para entender que detrás de la justicia, la moralidad e incluso el fanatismo, la tortura para borrar la identidad ha sido un motor de atrocidades tan antiguas como la humanidad misma. Hemos visto que la memoria y la venganza en la historia de la humanidad han estado entrelazadas en una danza macabra. Thomas Cromwell no solo fue castigado por su lealtad, sino que su memoria fue borrada, convirtiéndolo en un fantasma. Lopolsky, el monje Dimitri, no solo fue silenciado, sino que su identidad fue borrada, convirtiéndolo en un alma perdida. Sergei Volkov no solo fue interrogado, sino que su mente fue destruida, convirtiéndolo en un vagabundo. Mateo no solo fue castigado por su herejía, sino que su memoria fue borrada, convirtiéndolo en un alma perdida. Sargon no solo fue traicionado, sino que su identidad fue borrada, convirtiéndolo en un vagabundo. Janek no solo fue un prisionero, sino que su mente fue destruida,
convirtiéndolo en un fantasma. El marqués de Valois no solo fue un noble, sino que su identidad fue borrada, convirtiéndolo en un vagabundo. Y Silas no solo fue un soldado, sino que su mente fue destruida, convirtiéndolo en un fantasma. ¿Qué nos dice esto de nosotros? ¿Qué lección podemos extraer de estos relatos de crueldad y de dolor? Nos dice que la memoria, cuando se transforma en olvido, se convierte en el motor más potente para la barbarie humana. Nos dice que el corazón humano, en su infinita capacidad para la pasión, también es un pozo de celos y de resentimiento. Nos dice que la traición, una ofensa tan personal y tan íntima, puede justificar los actos más horribles. Nos dice que la venganza, en su forma más pura, no busca la justicia, sino el castigo más visceral. Hoy la tortura de la memoria no se manifiesta de la misma manera. No usamos jaulas de bambú, ni cuchillos para desfigurar rostros. Pero el sentimiento, ese veneno que se pudre en el corazón, sigue vivo. La violencia de género, el acoso, los crímenes pasionales, son ecos de una barbarie que creíamos enterrada, pero que se mantiene viva en las sombras de la sociedad. Si este relato te ha tocado, si ha movido algo dentro de ti, si ha despertado tu curiosidad por la parte más oscura de la historia humana, te invitamos a que te quedes con nosotros. Suscríbete a este canal para seguir explorando los archivos del horror, para seguir desenterrando estas historias, y para no olvidar nunca que el ser humano, en su infinita capacidad para el amor, también es capaz de una crueldad inimaginable. Gracias por escuchar. Y recuerda, no olvides la herencia de la traición.